Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos a todos los que nos puedan escuchar en algún momento. Acá estamos con los hermanos en Cosquín, Argentina. Pero bueno, con nuestro hermano de República Dominicana, Tomás. Así que bueno, voy a seguir. Nos quedan ya pocas, digamos, reuniones, pocas meditaciones sobre el Sermón del Monte. Pero bueno, todavía nos falta un poquito. Y hoy vamos a seguir con Mateo 7, del 7 al 12, la oración y la regla de oro. Con eso vamos a seguir. Y nuestro hermano Tomás, él nos va a traer la meditación sobre este tema. Te dejo, Tomás. Bien, gracias. Como bien dijo Carolina, seguimos el Sermón del Monte, Mateo 7. Y ahora toca la oración y la regla de oro. Ya habíamos visto que Jesús habló un poco de la oración en el capítulo 6, pero ahora va a hablar como un poco más. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta parte de su palabra. Vamos a leer versículos el 7 y el 8. Podríamos leerlo entero para empezar, pero no queremos que se alargue mucho. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Si lo puedes leer, Carolina. Espera un poquito que me olvidé de poner. Ahí. Bien. El 7 y el 8, ¿querés que lea? Sí. Bueno. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Muy bien, hasta ahí. Amén. Vamos a ver más o menos todo lo que esas palabras significan. El Señor nos está diciendo ahí. Entonces vemos que dice pedid, buscad y llamad. O sea, son tres acciones que Jesús nos exhorta a que hagamos. Pedid, llamad y buscad. Amén. Y luego da tres consecuencias positivas a esas acciones. ¿Sí? Lo vimos ahí. El que pide se le dará. Y el que halla, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Entonces, el Señor nos exhorta a eso, porque hay una recompensa positiva. Entonces vamos a meditar en cada una de ellas. Primero vamos a ver la pedir. Como sabemos, pedir es solicitar algo de alguien. O sea, un servicio o un bien de alguien. Y va dirigido al que no tiene hacia el que tiene. Entonces, si yo no tengo algo y otro sí lo tiene, yo le pido, le solicito que me dé eso que no tengo. Entonces, esa es la idea de pedir. Entonces, en nuestra acción con Dios, nosotros somos los que mayormente pedimos a Dios, porque Él es el dueño de todo. Como Él es el soberano y el rey del universo, Él puede darnos el alimento, el abrigo, la vida misma. Amén. Todo nos lo da Dios. Entonces, lo normal es que nosotros le pidamos a Dios primero que a cualquier persona. Entonces, cuando el Señor dice pedid, pensamos primero que es a Dios, que está hablando que le pidan a Dios. Aunque se puede dar también que podemos pedirle algo a cualquier hermano o a cualquier autoridad que tengamos nosotros, cualquier jefe. Porque como el jefe está por encima de nosotros, podemos pedir algo. La idea es que tenemos que pedir, no podemos quedarnos callados. Vamos a ver qué dice aquí. En Deuteronomio 4:7, vamos a buscarlo. Deuteronomio 4:7. Dice lo siguiente. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces, desde el Antiguo Testamento se le estaba pidiendo cosas a Dios. Ese pueblo de Israel sabía que su Dios, cuando le pedían las cosas, Él la daba. Recordemos el maná, que ellos pidieron que hubiera alimento en ese desierto, Dios se lo concedió.
Querían agua, Dios se lo concedió. Pedían carne, Dios le dio las codornices. Pedían sustento, Dios hizo que sus abrigo, Dios hizo la columna de fuego para que les diera calor. Entonces todo lo que ellos necesitaban se lo podían pedir a Dios y Dios lo daba. Entonces desde antes se sabía que a Dios se le podía pedir y Él concedía las peticiones. Y ahora en el nuevo pacto Jesús nos da la enseñanza de que debemos seguir pidiéndole a Dios. Entonces si alguien tiene una necesidad entre nosotros, sepa que podemos pedirle a Dios y Él nos dará. Pero pedir conforme a su voluntad. Hay que tener eso en cuenta. Vamos a ir a Juan 16 para ver un poco de eso. Del 23 al 24. Si lo puedes leer, Omar. Amén. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Amén. Entonces tengo aquí una pregunta que dice, ¿se le puede pedir cualquier cosa a Dios y recibirla? Porque muchos interpretan este pasaje como que pedir lo que sea en mi nombre. O sea, yo pido prosperidad en el nombre de Jesús. Yo pido una casa en el nombre de Jesús. Yo pido que me vaya bien en mi matrimonio en el nombre de Jesús. Entonces, la gente piensa pedir esas cosas, pero ¿qué pasa? Que es cuando se dice en el nombre de Jesús, en mi nombre, debemos recordar que es en la naturaleza de Jesús, en la mente de Jesús, que queremos pedir las cosas. Cuando se dice en el nombre de Jesús, no es solamente una forma de hablar, es en la naturaleza de Jesús, en el espíritu que también Jesús tenía. Esa es la idea. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay otros pasajes de la Biblia que lo explican más. Y vamos a ir viéndolo para que nadie crea que, bueno, ahí dice, el que pide se le dará. Yo voy a pedir lo que yo quiera. No, tenemos que ver toda la Biblia, a ver cómo es que se pide. Vamos a ir a un pasaje bien conocido, que está en Santiago 4, que es muy importante ese pasaje. Santiago 4, versículos 2 y 3. Si lo puedes leer, Carolina. Espera que sacamos a Facundo porque no me deja buscarlo por ti. Ah, ok. Ahí está. Santiago está... Antes de Pedro. Después de Hebreos. Sí, acá está. Santiago 4. 4:3 creo que dijo. Sí. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, es una gran diferencia pedir conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo, en el nombre de Jesús, que pedir para los deleites de uno. Ahí dice Santiago que pedís mal. Se puede pedir mal. No podemos pedir lo que queramos. Tenemos que tener cuidado de sacar las palabras de Jesús fuera de contexto y decir, la Biblia dice, el que pide se le dará. Entonces yo voy a pedir lo que yo quiera, porque el que pide se le dará. No. La palabra no es un versículo aislado, tenemos que ver todo el contexto. Y ya vimos que en el nombre de Jesús significa en la naturaleza de Jesús. Y ahora Santiago nos lo aclara mejor, que piden mal para sus deleites. Si yo estoy pidiendo para mi deleite, puede que no reciba nada. A pesar de que ahí dice el que pide se le dará. Pero puede que yo no reciba nada por estar pidiendo para mis deleites a Dios. Y vamos a ver otro pasaje que está en Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. Si pedimos conforme a su voluntad. Esto es más claro que lo que habíamos visto en Mateo y en Juan. Ahí dice claramente, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ahí sí ahí sí es verdad que uno va a pedir y va a recibir, porque ahí sí Dios lo va a hacer, porque es conforme a su voluntad. Entonces, Dios sabe que si nosotros cooperamos, Él también coopera con nosotros, Él también nos ayuda, porque ya estamos alineados a su voluntad. Lo que no podemos hacer es creer que Dios va a amoldarse a nuestra voluntad y a nuestros deseos, a nuestros deleites. Eso no podemos tenerlo en la mente. Claramente es a lo que estamos en la voluntad de Dios. Así que solo permaneciendo en sus palabras es que su voluntad se nos dará lo que pedimos. Recibiremos de Dios abundantemente, según dice Efesios 3, 20 y 21. Vamos a ver qué pone ahí. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A esa la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él es poderoso para hacer aún más de lo que pedimos. Entonces, si uno pide conforme a la voluntad de Dios, Dios ayúdame a ser un mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa. Ayúdame a glorificarte en mi trabajo, a hacer mi trabajo con integridad. Dios lo va a hacer mucho más abundante de lo que pedimos nosotros, porque Él tiene el poder para eso. Pero tenemos que tener esa comunión y esa confianza diaria de pedirle las cosas a Dios. No creernos que por nosotros mismos vamos a poder hacer las cosas. Bueno, yo con mi inteligencia podré ser un buen empleado en mi trabajo y podré destacar y me darán el premio. No, depender cada día del Señor, depender cada día del Señor, pidiéndole, y Él va a hacer mucho más de lo que nosotros creemos, como dice ahí. Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la palabra buscar. Dice, bueno, buscar, el que busca, hallará. Y según busqué yo en la Biblia esa palabra, es todo un tema porque hay muchos versículos de lo que es buscar a Dios, buscar de Dios. Porque bueno, uno puede decir, bueno, el que busca hallará, pero no estamos hablando de cosas del mundo, de que yo busco ser rico, yo voy a hallar la riqueza, o yo busco algo que se me perdió. Puedes que si se perdió en la casa y seas muy diligente, lo encuentres, porque el que busca puede encontrarlo. Pero hay veces que son cosas que nunca la puedes encontrar en lo natural. Si se perdió algo, puede que nunca aparezca, nunca se encuentre. Pero entonces, esta parte que Jesús dice, buscad y hallaréis, yo la enfoco a buscar a Dios, buscar de Dios. Porque ese sí es verdad que si uno lo busca, lo va a encontrar. Y vamos a ver algunos pasajes que nos dicen eso. Vamos a ir a Isaías 58, del 1 al 2. Si lo puedes leer, Omar. Amén. 58, 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Bueno, esta versión está un poco más diferente, porque dice, quieren saber mis caminos y quieren acercarse a Dios. O sea, me buscan cada día como gente que hubiera hecho justicia. Como que nunca hubieran dejado la ley de su Dios. El Señor está diciendo que como ellos han dejado la ley de Dios y como ellos no practican la justicia,
no crean que van a buscar a Dios, no crean que Dios va a ser hallado por ellos y le va a responder sus peticiones. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahí nos da un poco la noción de lo que es buscar a Dios. Buscar a Dios es querer andar por sus caminos, querer hacer justicia, querer estar bajo su ley, bajo su palabra. Eso es más o menos buscar a Dios. Eso es uno de tantos versículos que hay, mayormente en el Antiguo Testamento, de lo que significa buscar a Dios. Pero esa es la idea que tengamos claro de lo que es buscar a Dios, según lo que pude encontrar. Entonces puse aquí, ¿se puede hallar a Dios de cualquier forma? Bueno, aparte de lo que vimos en Isaías, veremos también que Jeremías habla un poco de eso. En Jeremías 29. En Jeremías 29, los versículos 12 y 13. Jeremías 29, 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo no oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, creo que leí un poco mal aquí. Entonces decía, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Es decir, para hallar a Dios hay que buscarlo con todo el corazón. Esa es la idea. Y hacer algo con todo el corazón significa estar sin actuaciones, sin hipocresías, dejándolo todo por el Señor. Por eso dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón. Entonces, si alguien quiere buscar de Dios, sepa que tiene que dejarlo todo por Dios para encontrarlo. Si no, no va a encontrar a Dios. Si no, puede estar en una religión, puede pertenecer a una iglesia, pero buscar a Dios verdaderamente y hallarlo, no lo podrá hacer si no lo busca de todo su corazón, si no deja el pecado que estorba, porque el pecado siempre está en medio de nosotros y Dios. Y si no dejamos todo totalmente, no vamos a encontrar a Dios, por más que lo busquemos. Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia y un año se convierten, otro año se apartan y creen que están buscando de Dios y nunca lo pueden hallar. Nunca lo hallan porque no dejan el pecado. No lo buscan con todo su corazón. Entonces, esa es la parte de buscar. Si alguien quiere buscar de Dios, que lo haga en justicia, tratando de guardar los caminos y los mandamientos de Dios y con todo el corazón, y así lo va a hallar. No es todo el mundo que halla a Dios. Así que también no podemos tomar este pasaje y decir, el que busca lo halla, el que busca encuentra. Así no más. No, el que busca verdaderamente a Dios debe hacerlo en justicia y en verdad. Y a través de Jesucristo, claro, porque Él es la verdad y la vida y el único camino al Padre. Podríamos hablar más de buscar, pero vamos ahora ya a pasar a llamad. Llamad y se os abrirá. Aquí parece referirse a llamar a una casa, es decir, tocar una puerta, porque dice que se le abrirá. En lo natural, si alguien toca una puerta, se le puede abrir. Si alguien va a tocar una puerta, se le puede abrir, pero no siempre pasa eso. Yo que he ido a anunciar la palabra del Señor en las casas, a veces no me abren la puerta y yo toco. Así que no siempre pasa eso. Entonces, ¿de qué se refiere Jesús? De que el que toca se le abrirá. Otra vez enfocado a lo que es Dios. Otra vez lo enfoco ahí. Con el Señor sí podemos confiar que Él nos abre. Si tocamos la puerta del Señor, podemos confiar que Él siempre nos va a abrir. Así que vamos a ver. ¿Y qué puede significar que Dios nos abra? Pienso que puede significar que es entrar a su reino. Sabemos que hay muchas parábolas de puertas que habla de eso. Entonces, llamar al Señor para que nos abra la puerta debe ser algo continuo. Porque estamos tratando de llegar al reino nosotros. Nadie puede decir, ya llegué al reino. Ya la doctrina de salvo siempre es salvo. No. Entonces, debemos siempre estar, como quien dice, tocando la puerta cada vez para que el Señor nos abra.
pero para que Él nos abra, debemos conocerlo y buscarlo, vivir en santidad. De lo contrario, no nos va a abrir la puerta. Vamos a ver en Lucas 13, del 22 al 27. Si lo puede leer Carolina. Lucas 13, 22. 13, 22. 13, ¿cuánto? Lucas 13, del 22 al 27. Ah, La puerta estrecha. sí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. Bueno, eso es una metáfora, como quien dice. O sea, no es que realmente es así, de que va a haber una puerta, pero la enseñanza está clara. ¿Por qué no los dejó entrar? Por su maldad, porque son hacedores de maldad. A pesar de que quizás algún día conocieron al Señor, comieron con Él, bebieron con Él, que eso es tener una comunión con Dios. Es una advertencia para nosotros, porque el hombre estaba preguntando, ¿son muchos los que se salvan? El Señor le dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Entonces, no es que todo está asegurado, como quieren creer algunos, todo está asegurado. No. Tenemos que estar continuamente tratando de entrar por esa puerta estrecha. Y el que busca al Señor y vive en justicia y santidad, el Señor le abre la puerta. Porque el Señor dice ahí que el que llama se le abrirá. Y el Señor está siempre dispuesto a tener esa comunión con nosotros. Pero si nosotros nos dedicamos a pecar y a hacer maldad, como ellos, le pasó a ellos, el Señor dirá, no sé de dónde sois. No van a entrar aquí porque esto es un lugar santo y ustedes están en maldad. Entonces, para mí, llamar a la puerta y que se abra es eso de ir al reino de Dios en santidad y en justicia, y el Señor nos abre la puerta en ese momento. De lo contrario, la va a cerrar. Entonces, todas estas palabras que Jesús dice, de abrir la puerta, de buscar y de pedir, deben entenderse a los cristianos verdaderos, que están buscando de verdad a Dios, justicia y en verdad, que van a recibir todo eso, que se le va a abrir, que se le va a dar, que se le va a hallar a Dios. Debe entenderse así, Sí, porque vemos la evidencia bíblica de que no todo el mundo va a entrar, no todo el mundo va a recibir y no todo el mundo va a hallar a Dios. Entonces tenemos que tener ese entendimiento. Porque, bueno, dice aquí, todo aquel, recuerden en Mateo 7 que leímos, lo voy a buscar otra vez, que dice, porque todo aquel que pide, tú ves, todo aquel, como yo dije, debe entenderse con los cristianos los cristianos verdaderos que están en Cristo, ya que también la oración es solo para los hijos de Dios, para los cristianos. Entonces, si uno va a pedirle a Dios algo, no es verdad que alguien que no es cristiano, alguien que no tenga una relación con Dios, puede creer que va a recibir de Dios. Así que mucho cuidado a la gente que no es cristiana verdadera de coger estos pasajes y decir, yo voy a pedir porque Dios me va a dar, porque así lo dice. Eso no es así de fácil. Aunque dice ahí todo aquel, no puede ser todo aquel, porque Dios no tiene trato con los pecadores. Los que no se han arrepentido no tienen ese don de poder tener una comunión con Dios en oración. Entonces, creo que todo eso se está refiriendo a los cristianos. Vamos a pasar a los versículos 9 y 10. Si lo puedes leer, Omar. 9 y 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Creo que leíste el 10 y el 11, pero está bien. Ah, perdón, Ah, perdón. el 9 tenías que decir. Perdón. Perdón. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si Hasta vosotros... ahí, hasta ahí. Hasta ahí. hasta ahí nomás. Sí. Estás adelantado. Hay que ir poco a poco la palabra. Bueno, aquí no voy a abundar mucho porque en estos versículos, porque lo que el Señor está haciendo es una comparación. Claro. Primero pone, ¿qué hombre? Puse aquí, ¿qué ser humano? Ujú. Para que no crean que la mujer no está incluida ahí. Claro que la mujer está incluida. Cuando la Biblia Claro. habla de hombre, habla del ser humano. Claro. ¿Qué ser humano habrá entre vosotros que si el hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces, el Señor apela a lo que es la naturaleza humana. Aquella que quieren decir que está depravada, la naturaleza humana, que está depravada para algunos, el Señor apela a la naturaleza, porque naturalmente el ser humano provee para sus hijos. La naturaleza es natural, el Señor apela a eso. Aunque un ser humano puede ser malo, como quiera tiene esa empatía con su bebé, con su niño que acaba de nacer y que crece, de darle el alimento. No le da piedras, no le da serpientes, no le da el alimento que necesita para vivir. Entonces el Señor Jesús apela a ese ejemplo de lo que es el ser humano. La naturaleza humana es la que impulsa a los padres a alimentar a sus hijos. O sea, Dios puso eso en el ser humano. Los padres alimentarán a sus hijos. Esa es una ley natural. Puede que haya gente malísima que no lo haga, pero la mayoría lo hace, que Claro. alimenta a sus hijos. Es natural, digamos, que se alimente a los hijos. Si tu hijo te pide algo, por más malo que por ahí a veces pueda hacer la persona, al hijo capaz que le va a dar, ¿cierto? Por más que a veces. Pero bueno, hay casos, ¿cierto? Que bueno, excepciones, ¿no? Sí. Por lo menos yo nunca he oído a nadie Sí. de mi entorno que tenga un padre que le haya dado cosas malas a sus hijos. Sí. Bueno, no sé por qué el Zoom nos quiere sacar si somos dos conexiones Sí. nada más. Pero Sí. bueno, vamos a esperar los minutos. Entonces, puse una pregunta aquí. ¿Por qué un hijo pide a un padre o a una madre? ¿Por qué será que un hijo le pide algo a un padre o a una madre? Puse aquí, porque depende de ellos. Confía plenamente en que ellos le darán lo que pide y que lo que le va a dar va a ser bueno. Es una confianza innata que tienen los hijos con los padres. Piden sin importarle de dónde va a salir y confiándose totalmente de que será bueno lo que van a recibir. Es una confianza innata. Entonces, esa es otra comparación que Jesús quiere hacer. Que si nosotros somos hijos de Dios, muchos se hacen llamar hijos de Dios, ¿cómo es posible que cuando pidan a Dios crean que no van a recibir lo bueno? Puede que haya gente así que pidan a Dios y tengan esa duda en la mente de que, bueno, estoy pidiendo esto, pero sé que, por ejemplo, estoy pidiendo ser un mejor esposo, pero la verdad es que creo que no lo seré porque me criaron así, que soy machista, que soy abusivo. Entonces, no creen en el poder de Dios y en la bondad que tiene Dios para cambiar las vidas. ¿Sí? Entonces, puede que haya gente así, pero Jesús nos hace este ejemplo. Los hijos piden a los padres sabiendo que van a recibir cosas buenas, una confianza absoluta. Por eso la Biblia nos manda que seamos como niños, ¿sí? Pidiéndole al Padre, teniendo esa confianza de que Él nos va a dar las cosas buenas, ¿sí? Conforme a su voluntad, como ya hemos visto. Entonces puse aquí pan y pescado, piedra y serpiente. El Señor contrasta alimentos buenos con objetos o animales que no se comen. Él hace ese contraste.
lo que lo hace para llevar al extremo la mente de los oyentes y así conseguir una confianza mayor en el Padre. O sea, pone unos extremos, nadie se va a comer una piedra y nadie se va a comer una serpiente viva, supongo. Gente que sí se come la serpiente muerta en los países orientales por ahí, pero nadie se va a comer una piedra así. Entonces, ¿cómo alguien va a pensar que el Padre bueno nos va a dar cosas malas? Eso sería casi como una blasfemia, pensar algo así. Entonces el Señor hace esa diferencia tan abismal para que se entienda la bondad de Dios. Porque aquí yo creo que lo que más se va a hablar es de la bondad de Dios en el versículo que viene. Y el versículo 11, vemos que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto mayor vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Eh? Ahí el Señor está haciendo un contraste. Y ese siendo malos, que dice ahí, debemos entender lo que es siendo malos comparado con Dios. Porque sabemos que delante de Dios los hombres son malos, todos nosotros. No tenemos ese nivel de bondad que tiene Dios. Pero sabemos que Jesús le está hablando a sus discípulos en ese momento. Y que a los discípulos de Cristo se nos pide dar fruto de bondad. O sea, es un fruto del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos que ser buenos. Eso es un hecho, una verdad bíblica. Y se habla en la Biblia de muchos hombres que fueron buenos, que se les describe como buenos. Creo que José de Arimatea se le describe como bueno, a Cornelio también, y muchos otros. Entonces, si es verdad que dice, ustedes son malos, todos los hombres son malos, ¿por qué se le llama bueno a esas personas? Lo mismo pasa con la santidad, que Dios, solo Dios es santo, pero la Biblia nos llama santo a los cristianos. Entonces, no es verdad que solo Dios es santo, no, nadie es santo, todos somos pecadores. Son cosas absolutas que no van con el contexto de la Biblia. Entonces, todos somos malos. Bueno, delante de Dios, comparado con Dios, todos somos malos. Y comparado con Dios, nadie puede llegar a la santidad de Dios. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que ser santos y buenos. Entonces, no podemos entender que cuando dice siendo malos, decir, todos somos malos, todos somos pecadores, porque ahí lo dice, siendo malos nosotros. No, se está comparando es con la bondad absoluta de Dios. Es por eso que está comparando. Claro. Porque si fueran malos de verdad, Jesús no le estaría hablando a esas personas que vayan a pedirle al Padre. O sea, como ustedes siendo malos le van a pedir al Padre del cielo, pero los malos no pueden tener a Dios como Padre. Tenemos que entender eso. Quería decir algo, Caroli. Claro. Claro, sí, es como que está diciendo, siendo malo en el sentido de que en comparación con Dios, nosotros es como que somos malos, por así decirlo, porque no somos perfectos como Dios, ¿cierto? Eso es lo que se quiere decir, ¿no? No que nosotros somos malos que no podemos hacer cosas buenas, ¿cierto? O que Dios nos pide de nosotros una santidad. Sino que está haciendo una comparación en general, ¿cierto? Que nosotros como ser humano imperfecto, que somos y que en comparación con Dios, ¿cierto? Claro, si nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos y nos piden, cuánto más Dios que es perfecto y santo, ¿no? Bueno, totalmente. Sí, sí. Eso es, la bondad de Dios está siendo magnificada en este pasaje, que no podemos llegar a compararnos con la bondad de Dios. Puse aquí, a pesar de la imperfección en la bondad que tenemos nosotros, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Padres e hijos en lo natural funcionan bien en ese aspecto, aunque haya maldad, aunque haya pecado. La relación padres e hijos en lo general, de pedir alimento y recibirlo, funciona bien en lo general. En general, en lo natural, padre e hijos. Entonces, ¿qué no será el Padre Celestial con nosotros, sus hijos? Tenemos que tener más confianza de que va a salir bien nuestra relación, de que el Señor nos va a dar
las peticiones que le hagamos conforme a su voluntad. Tenemos que tener más confianza, siempre apelando si en lo natural los padres y los hijos tienen esa relación tan hermosa, a pesar de la maldad y del pecado que hay. ¿Qué no seremos nosotros con nuestro Padre? Tenemos que pensar eso, meditar en eso. Debemos creer que el Padre nos dará buenas cosas, pero buenas a sus ojos, no a los nuestros, porque el que sabe qué darnos es Él y cuándo dárnoslos. Entonces, el Señor es el que sabe lo que va a darnos y qué nos va a dar y cuándo nos lo va a dar. El Señor es el que sabe. Por eso debemos orar que se haga tu voluntad, Señor. Tenemos que orar así, para que Él nos dé lo mejor cuando Él quiera. Bueno, vamos a orar. Perdón, Tomás. ¿No había un pasaje que decía, cuánto más vosotros dará el Espíritu Santo a los que le pidan? No había uno, man. Sí, ahí. Que no me recuerdo, acá no me aparece. Bueno, porque me parece por Lucas. En Lucas me parece, ¿no? También ahí, en vez de que diga cosas, dará buenas cosas a los que le piden. Me parece que también dice que le dará Espíritu Santo también a los que le pidan. Sí. Está, mira, en Lucas 11, 13. Ok. A ver, vamos a ver. Lucas 11, 13. Léelo. Sí. Claro, ve, está hablando de la oración, ¿no? Que acá lo junta todo, Lucas, lo junta todo, dice pedid o buscad, ¿no? Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Acá dice Espíritu Santo, en el otro dice... Ah, bueno. Cosas buenas. Sí. Buenas cosas. Con buenas cosas, bueno, Espíritu Santo, ¿no? Perdón. Pero vamos a tener que salir. aquí, sí. Vamos a tener que salir. Salimos y volvemos a entrar. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Bien, ya estamos aquí. Vamos a meditar el último versículo un poco de esta porción, que es el versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro, esa parte de ahí, ese versículo. Que según lo que yo entiendo de eso, habla de respeto y empatía. Respeto y empatía. Entonces, el hombre reacciona a las acciones y las recuerda. Por eso las buenas acciones, es decir, las obras de justicia que le hacemos a alguien, pueden traer ese efecto de retribución. Entonces, si uno hace cosas buenas, la persona a la que uno se la hace se acuerda y puede que retribuya esa acción. Eso es algo básico que tienen los seres humanos. También eso está relacionado con la siembra y la cosecha. Si uno siembra paz, uno siembra educación, respeto, ¿qué va a cosechar de la otra persona? Eso mismo. Respeto, educación, paz. En sentido básico. Sabemos que hay mucha gente que es mala, que son malagradecidas. Pero en sentido general, según no dice la palabra del Señor aquí, lo que ustedes quieren que los hombres le hagan a ustedes, háganselo a ustedes a ellos. O sea, yo quiero que me traten bien, debo tratar bien. Quiero que me saluden, por ejemplo. Tengo que saludar. No quiero que me engañen, yo no voy a engañar a nadie. Y así. Es como sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. La ley y los profetas, que dice a lo último, se trata de lo que es la palabra de Dios. En ese momento la ley y los profetas era el Antiguo Testamento, todas las leyes. Entonces Jesús dice que la ley y los profetas se trata de eso, de hacer el bien a los demás, para que nos vaya bien. Entonces toda la ley de no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, todas esas leyes se tratan de eso, de hacerle el bien a la otra persona para que te haga bien a ti. Entonces es la regla de oro. El Señor es como que quiso resumir todo ahí. Hagan el bien
y también recibirán bien de parte de los demás. Claro. Ujú. Y bueno, yo puse aquí, ¿por qué está este versículo 12 unido a los otros versículos? Así como que no tiene mucho que ver con los otros. Entonces puse aquí, pienso que buscar, pedir y llamar son acciones que también se pueden hacer con los demás. Es decir, si yo le pido a alguien y la otra persona me da, si me piden a mí yo tengo que también dar. Como quien dice, es como un reflejo. Si alguien está buscando algo de mí, un conocimiento, y yo se lo doy, el día que yo quiera buscar algo de otra persona, también lo recibiré. Entonces, me parece que por eso que está unido ahí esa parte, pero no estoy así que muy seguro. Pero me parece que es eso. Si yo le abro la puerta a un indigente un día y le doy comida y abrigo, el día que yo vaya a tocar una puerta, me van a abrir, porque yo lo hice también. O sea, Claro. más o menos la idea que tengo ahí. Sí, sí. Entonces, no decirle que ya no tengo más, hasta aquí lo dejé, que no quería alargarlo mucho, que teníamos la cena. Claro. Así que si quieren comentar algo de estos pasajes, lo pueden hacer. Claro, ahorita en el de Lucas es como que termina ahí, dará al Espíritu Santo lo que le pide y no pone este pasaje, ¿ves? ¿Viste? No. No lo pone, y acá lo pone. ¿Mm? Pero bueno, yo sí pienso que debe venir por ahí, como decís vos, de que está hablando de la oración, de buscar a Dios, de que se nos va a dar. Entonces, así como Dios nos da, nosotros tenemos que dar. Tenemos que dar y no podemos pretender recibir, dirían los hinduistas, ese es el karma, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso. Porque, ¿viste? Lo digo porque hay mucha gente que anda con eso, pero realmente nosotros muchas veces pretendemos recibir de las personas cosas que nosotros no damos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el bien, vamos a recibir bien. Obviamente que a veces también puede pasar que uno haga el bien y reciba mal, porque es así también. A veces uno hace el bien a una persona y esa persona te responde mal. Pero en regla general, no, a lo mejor no recibir mal de esa persona, pero vos vas a recibir en tu vida, porque vos has dado en algún momento, y entonces vas a recibir. Puede que de alguna persona que vos le hayas dado, tampoco es recíproco a veces, ¿cierto? No es tan así, que yo le doy y el otro me va a dar bueno. Muchas veces uno da a alguien algo bueno y recibe mal de esa persona, pero puede recibir bien de otras personas, ¿no? Porque uno ha hecho el bien. A eso se refiere, ¿no? Me parece a mí. Porque no siempre están así, recíproco, lamentablemente. A veces uno da a alguien y no recibe de esa misma persona, pero Dios quiere que igual lo hagamos, porque a veces no podemos quedarnos, no hago el bien porque siempre me están, no importa, no importa, Dios nos va a dar y vamos a recibir, aunque esa persona que le hayamos dado no responda, ¿cierto? Así que bueno, muy bueno la meditación, Tomás, que tengamos esa confianza, ¿cierto? Como un hijo con el Padre, de que Dios sabe toda nuestra necesidad, de que Él nos puede dar todo lo bueno, no solamente cuestiones físicas, de que está hablando acá. Está hablando de lo espiritual, de todo lo que nosotros necesitamos. Así que, bueno, que podamos acercarnos correctamente, como hablábamos recién, al Señor y buscar a Dios correctamente, si no, no le vamos a encontrar. Mira, acá yo encontré algo, mira. Este pasaje que, el último, el versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, ese pasaje me lleva a otro que está en Lucas 6:31. Okay. Lucas 6:31. Dice lo mismo. Yo pensé que era el otro.
Ah, Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Y está relacionado también a lo que vos dijiste. ¿Eh? claro, A todo que pida dale, al que quite lo que es tuyo no se lo reclames. claro. Ahí lo pone el versículo con los otros que habíamos hablado, bendecía lo que os maldigan, Sí, orad. Ve, acá es como que pone ese versículo ahí, ahí lo pones, sí. lo saca. Ahí Bueno, estaba, en ese bueno. contexto también. Bueno, pero está todo relacionado, ¿no? Sí, Para mí está está perfecto. todo. Bueno, Sí, hermano. porque el 30 dice, no, que el 30 dice al que te pida, dale. O sea, que allí Claro, está hablando también de pedir. de pedir, Sí, claro, claro, exacto. Ujú. Mm, Claro. Ok. Porque recordemos que, bueno, que los 4 evangelios fueron escritos distintos, que escuchaban y escribían, bueno, algunos tomaban a lo mejor más y ponían en un lado, ¿no? ujú, Por eso hay distintas miradas sí, del evangelio, por eso hay cosas que, por ejemplo, están en uno, por ahí en otro no están, o en otro se repite y agrega algo más, se va, por eso a veces uno complementa un poco, y hay cosas que por ahí no aparecen en algún evangelio, ¿no? Y en otros sí, y así. Ujú. Por ejemplo, Juan, no aparece algunas cosas que están, no, ¿cierto? cuando, Juan, hay muchas cosas que no ujú, aparecen. Bueno, terminamos acá la grabación, que el Señor les bendiga. Pueden ujú. contactarse con nosotros y estar en estas reuniones, que tenemos 2 veces a la semana, los domingos generalmente y un día a la semana que va variando. Vamos ahí. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz. Gracias y paz. Gracias.